Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el Sistema Nacional de Protección Civil aquí en España. Vamos a usar como base la documentación oficial para ver cómo está montado y cómo funciona. El objetivo es entender bien cómo se organiza el país para prepararse y, gestionar las emergencias. Nos vamos a centrar en tres fases como tres pasos clave: la anticipación, la prevención y la planificación. Veremos cómo se intenta identificar los riesgos, mirando la vulnerabilidad y las posibles amenazas. Sí, es un análisis fundamental, porque estos mecanismos, que a veces suenan un poco a burocracia, son en realidad la estructura, digamos, que nos permite como sociedad aguantar y recuperarnos cuando pasa algo gordo, ya sea natural o, causado por nosotros. Es la base de la resiliencia. Vamos. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por esa fase de anticipación. ¿Qué significa eso realmente? Ir un paso por delante de la emergencia. Pues la idea central, es sencilla de decir, pero compleja de hacer. Conocer los riesgos antes de que se conviertan en una crisis real. Y no es adivinar el futuro, ¿eh? Ya me imagino, no hay bola de cristal. Claro, es un trabajo muy metódico, continuo, de análisis, de estudios de peligrosidad, de ver dónde somos vulnerables y sobre todo de recoger y gestionar bien la información. El objetivo final es poder dibujar escenarios probables, o sea, prever situaciones de peligro con la mayor antelación que se pueda. Suena a eso, a intentar dibujar el mapa del peligro antes de que aparezca solo. Y para eso creo que hay una herramienta específica, ¿no? La Red Nacional de Información sobre Protección Civil. ¿Cuál es su función aquí? Exacto, es una pieza clave, sí. Su propósito es doble y está todo conectado. Por un lado, alimentar esa capacidad de anticipar de la que hablamos, dando los datos para los análisis. Ajá. Y por otro, que es igual de importante, si al final la emergencia ocurre, pues que esta red ayude a que la respuesta sea más rápida y más eficaz. Es como el sistema nervioso central de la información, por así decirlo. Permite recoger, guardar y, sobre todo, compartir rápido la información entre todos los que tienen que actuar. Hablamos de datos sobre riesgos que ya se conocen, medidas de protección, qué recursos hay disponibles. Entiendo. Y esta red no es algo abstracto, se alimenta de cosas muy concretas. Los papeles hablan del Mapa Nacional de Riesgos, que dice geográficamente dónde están las zonas de más peligro. Correcto. Ese mapa es básico para ver dónde se concentran los riesgos en el territorio. Pero la red tiene mucho más. Incluye catálogos de actividades que podrían causar una emergencia, piensa en industrias químicas, por ejemplo, y dónde están. Claro. También un registro de todos los planes de protección civil que existen, como una biblioteca central de la planificación. Y también catálogos de recursos que se pueden mover, tanto públicos como privados, y un registro histórico de emergencias pesadas. Esto último parece súper importante para aprender, ¿no? Ver qué pasó, qué se hizo mal, qué funcionó. Absolutamente. Ese registro de datos sobre emergencias y catástrofes es vital. Permite ver tendencias, si las respuestas que se dieron fueron eficaces y mejorar para el futuro. La idea es que toda esta información, desde los mapas hasta los datos históricos y los inventarios, forme un todo coherente para tomar mejores decisiones. Y ojo, un punto clave es que es un sistema colaborativo. Colaborativo, ¿en qué sentido? ¿Quién mete los datos y quién puede verlos? Pues la responsabilidad de llenar la red es de las distintas administraciones públicas que tienen competencias: la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, o sea, ayuntamientos, diputaciones. Vale. Ellas son las que generan o tienen gran parte de estos datos. Y a cambio, pues ellas mismas tienen acceso a toda la información que hay en la red, siempre siguiendo los criterios que marca el Consejo Nacional de Protección Civil, que es quien coordina todo desde arriba para que haya coherencia. Es un toma y daca de información, vamos. Entendido. O sea que la anticipación nos da el conocimiento, la foto del riesgo, y con esa foto pasamos a la prevención. Aquí cambia el enfoque, ¿no? Es donde se intenta que esa foto no llegue a hacerse realidad. Precisamente. Si anticipar es conocer, prevenir es actuar sobre ese conocimiento. El objetivo es tomar medidas concretas para evitar que el riesgo se materialice, o, si no se puede evitar del todo, que a menudo es así, pues para reducir al máximo el daño que pueda hacer. Ya no solo miramos, sino que hacemos cosas. Manos a la obra. Exacto. Y aquí los poderes públicos tienen una tarea clara: investigar bien las emergencias que ya han pasado para aprender y no repetir errores. Y también se les pide que fomenten lo que se llama el aseguramiento del riesgo.
Aseguramiento del riesgo. ¿Qué es eso exactamente? Pues se refiere a promover mecanismos, sobre todo financieros, como los seguros, pero también otros fondos, que permitan cubrir los gastos cuando hay una emergencia. La idea es asegurar que la respuesta social, la recuperación, sea sostenible económicamente, que no genere una carga brutal para las arcas públicas o desigualdades en la ayuda. Es pensar en la recuperación económica después del desastre. Comprendido. ¿Y qué acciones concretas de prevención se mencionan? Veo que se habla de sensibilizar a la gente. Sí, esa es una línea de acción clave. Son programas para informar a la población, que la gente sepa qué riesgos hay en su zona, qué pueden hacer ellos para ser menos vulnerables y cómo actuar si pasa algo. Ujú. Pero no solo eso, también se insiste mucho en la educación desde pequeños. ¿Te refieres a los programas en los colegios? Educar para prevenir desde la escuela. Exacto. Crear esa cultura de la prevención desde niños es una inversión a largo plazo. Y las dos cosas, informar a la gente y educar en los coles, las impulsan las administraciones públicas. Y para que no se queden palabras, hay dinero específico para esto. Aquí entra el Fondo de Prevención de Emergencias, que gestiona el Ministerio del Interior, ¿verdad? ¿Para qué se usa ese dinero? Correcto. Este fondo, para lo que hace la Administración General del Estado, sirve para financiar justo muchas de esas tareas. Los análisis de peligrosidad y vulnerabilidad que ayudan a anticipar, hacer los mapas de riesgos, los programas de sensibilización ciudadana y los de educación en coles. Y bueno, también puede cubrir otras actividades parecidas que hagan falta para prevenir mejor. Y un detalle que me llama la atención en los documentos es que Interior puede usar este fondo para colaborar con otros ministerios, con las comunidades, los ayuntamientos e incluso con empresas privadas. Parece que está pensado para que todos arrimen el hombro también en financiar la prevención. Efectivamente, busca sumar esfuerzos. Y dentro de la prevención hay otra pieza clave, la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, que no es la misma que la red de información de antes, ¿eh? Esta es solo para las alertas. Como una especie de sistema de alarma gigante. Está pasando. ¿A quién? Pues a tres grupos principales: a las autoridades de protección civil de todos los niveles, a los servicios públicos esenciales que tienen que activarse o tener cuidado, hospitales, transportes, energía, y muy importante, directamente a los ciudadanos que puedan estar afectados. Y quien lo gestiona es el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, el CENEM. ¿Y cómo salta esa alarma? ¿Quién puede darle al botón, por así decirlo? A ver, el sistema está pensado para que la información corra rápido desde que se detecta algo. Cualquier organismo de cualquier administración que vea un riesgo grave e inminente tiene la obligación por ley de avisar inmediatamente al CENEM. Vale. Además, los centros de coordinación de emergencias de cada comunidad autónoma son como nodos clave. Por un lado, informan al CENEM de lo que pasa en su territorio y por otro, son el canal principal para que las alertas del CENEM lleguen a las autoridades locales y a la gente de su comunidad. Es un sistema en red pensado para ser rápido. Bien. Hemos visto cómo se intenta conocer el riesgo, anticipación, y cómo se actúa para reducirlo, prevención. Pero, ¿qué pasa si, a pesar de todo, la emergencia ocurre? Ahí entra la tercera fase, la planificación. Esto ya suena a tener los deberes hechos, ¿no? El manual de instrucciones listo. Exactamente. La planificación es eso, la preparación organizada para responder. Consiste en tener diseñados y aprobados, antes de que pase nada, los planes que dicen cómo se va a actuar. Son documentos operativos que establecen quién manda, quién hace qué, cómo se toman las decisiones. La organización. Eso es el marco orgánico funcional. Y también los mecanismos para mover los recursos que hagan falta, gente y material, y cómo se coordinan las distintas administraciones y entidades que tengan que intervenir, que en emergencias gordas suelen ser muchas y de distinto nivel. Y parece que la base de toda esta planificación es la norma básica de protección civil, que se aprueba por Real Decreto, a propuesta de Interior y con el visto bueno del Consejo Nacional. ¿Qué dice esta norma básica? Es como la ley fundamental de la planificación de emergencias. En cierto modo, sí, pone las reglas del juego para todos. Fija las directrices básicas sobre cómo identificar los riesgos que necesitan un plan y cómo gestionarlos de forma integral. Define qué contenido mínimo deben tener todos los planes de protección civil para que haya una cierta coherencia en todo el país y marca los criterios generales para hacerlos. Y muy importante, también dice cómo hay que implantar esos planes para que no se queden en papel mojado, sino que sean herramientas útiles y que la gente que tiene que usarlas las conozca.
Entonces, ¿los planes de protección civil son la aplicación práctica de esa norma básica? ¿Los documentos concretos que detallan cómo responder a emergencias específicas o generales? ¿Correcto? Son los instrumentos de previsión por excelencia. Definen la organización, cómo actuar, cómo mover recursos y cómo coordinarse para proteger a las personas y los bienes frente a riesgos concretos. Y aquí hay un punto que la documentación recalca mucho y que me parece clave: la comunicación con la gente y la accesibilidad. Dice claro que los planes deben incluir programas de información, comunicación preventiva y alerta para los ciudadanos, y además que tienen que incluir medidas de accesibilidad, sobre todo para que la información llegue a las personas con discapacidad. ¿Por qué se insiste tanto en esto? Es que es absolutamente crucial, por varias razones. Primero, por un tema de derechos básicos. Todas las personas, da igual sus capacidades, tienen derecho a recibir información que puede salvarles la vida. La accesibilidad no es un extra, es una necesidad. Claro. Segundo, porque si la ciudadanía está bien informada, es un actor clave en la emergencia. Si la gente sabe qué hacer, cómo protegerse, a quién hacer caso y cómo ayudar, la respuesta global es mucho más eficaz. Hay menos pánico, se facilita el trabajo de los servicios de emergencia y se vuelve antes a la normalidad. Informar y asegurar que todos accedan a la información es dar poder a la ciudadanía para que sea parte de la solución. Tiene todo el sentido del mundo. Y veo que no hay un solo tipo de plan, sino que hay varios. ¿Podrías resumir un poco las categorías principales? Parece que hay planes para distintos niveles y riesgos. Efectivamente, la planificación se adapta a la escala y al tipo de riesgo. A ver, podemos agruparlos en varias categorías principales. Primero está el Plan Estatal General. Este es el plan de actuación de la Administración General del Estado, la AGE, se activa para ayudar a otras administraciones si se ven superadas o para dirigir todo si la emergencia es muy grave y se declara de interés nacional. Vale, el paraguas estatal. Algo así. Luego están los planes territoriales. Estos se centran en los riesgos generales de un territorio concreto, ya sea una comunidad autónoma, y lo aprueba su gobierno, o una entidad local, como un municipio o una provincia, y lo aprueba el ayuntamiento o la diputación. Son los planes generales para un territorio. ¿Y los planes de especiales? Suenan más específicos. Exacto. Los planes especiales se hacen para riesgos concretos que necesitan una forma de actuar y unos procedimientos muy específicos. La lista es larga, ¿eh? Inundaciones, terremotos, maremotos, volcanes, tiempo muy adverso, olas de calor, temporales fuertes, incendios forestales, accidentes graves con sustancias peligrosas, químicas, biológicas, nucleares, radiológicas, accidentes de transporte de mercancías peligrosas, accidentes aéreos graves e incluso la protección en caso de guerra. Vaya. Estos pueden ser estatales o autonómicos, depende del riesgo. Hay dos excepciones. Los planes para riesgo nuclear y para guerra son siempre competencia del Estado, aunque participen las comunidades y los ayuntamientos. Y finalmente, los planes de autoprotección. Estos son a escala mucho más pequeña. Sí. Los planes de autoprotección son obligatorios para ciertos sitios como hospitales, centros comerciales, industrias, sitios de espectáculos, lugares que por su actividad pueden generar riesgos. Establecen sus medidas internas de prevención y cómo actuar si tienen una emergencia a ellos mismos, y cómo coordinarse con los servicios de fuera si hace falta. Son la primera línea de defensa en esos sitios concretos. Entendido. Entonces, todos estos planes no son cajas separadas, me imagino. ¿Cómo se relacionan? ¿Hay una jerarquía? Están pensados para integrarse y complementarse. No es tanto una jerarquía de que uno anule a otro, sino que se activan y coordinan según cómo sea la emergencia y lo grande que sea. Por ejemplo, un incendio forestal puede activar primero el plan de autoprotección de una fábrica cercana, luego el plan especial de incendios de la comunidad autónoma. Claro. Y si la cosa se pone muy fea y afecte a varias comunidades o necesita medios especiales, pues podría activarse el Plan Estatal General para echar una mano, o incluso declararse de interés nacional. Se busca la coordinación y que se activen los planes necesarios de forma escalonada y coherente. Entonces, recapitulando un poco todo el recorrido, tenemos la anticipación, que es saber el riesgo, la prevención, que es actuar para que no pase o haga menos daño, y la planificación, que prepara la respuesta coordinada y eficaz para cuando, inevitablemente, algunas emergencias ocurren.
Tres patas de la misma mesa, interconectadas. Queda bastante claro que el Sistema Nacional de Protección Civil es una estructura compleja, con muchos niveles, pensada no solo para reaccionar, sino sobre todo para prevenir, para mitigar y para organizar la respuesta. Es un trabajo continuo de estar preparados. Exactamente. Lo que se ve al analizar cómo está montado es esa conexión profunda entre la inteligencia, recoger y analizar información, la acción proactiva, las medidas de prevención y una planificación operativa muy detallada. Y es un sistema que, por cómo está diseñado, implica a todas las administraciones públicas, desde el Estado hasta el ayuntamiento más pequeño, y que además reconoce el papel clave de las empresas privadas y de la propia gente, tanto en prevenir como en responder. Es un enfoque integral, sí. Y para terminar esta exploración de hoy, pues dejamos una pregunta ahí para pensar. Vivimos en una época en que los riesgos parecen cada vez más complejos, más conectados entre sí. El cambio climático que potencia fenómenos extremos, la dependencia de la tecnología que crea nuevas vulnerabilidades, las pandemias que nos recuerdan que estamos todos conectados. Ante este panorama de riesgos que cambian, que a menudo causan efectos en cadena, ¿cómo tendría que adaptarse este marco de anticipación, prevención y planificación? ¿Qué nuevas ideas o herramientas harían falta para que siga siendo eficaz frente a emergencias futuras, quizás de tipo híbrido o sistémico, que hoy apenas empezamos a imaginar?